Hola, hermanas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, miren, estoy en este lugar acá porque andamos re mal con la señal de internet, así que he orado hoy todo el día específicamente para esto, para que no se me corte. Bueno, hermoso todo lo que compartieron, muy lindo. El Señor ha guiado evidentemente todas las cosas porque esto es como una inyección de ánimo que Él nos da a cada una de nosotras. Bueno, ¿me das para compartir pantalla? Creo que sí, si no. A ver. ¿Listo? Bueno. A ver, entré directamente. F5, a ver. Ahí está. Bueno, a ver. Bueno, tengo para compartir con ustedes en esta tarde. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Miren, voy a ver, ahí está. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Quería compartir con ustedes este versículo y especialmente la historia del Señor Jesús. No sé si ustedes me ven porque yo puse pantalla completa y no las veo. Pero a ver, ¿ustedes me escuchan? No vemos la pantalla, Silvi. Por lo menos yo no veo la pantalla, te vemos a vos. A ver, espera un cachito. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que volver para atrás, ¿no? A ver. Sí, en compartir. A ver, un segundito. Voy a volver. Bueno, ahí entré. Ahora tengo que compartir, ¿no? La flechita verde esa de abajo, donde dice compartir pantalla, Ahí viste que hay está, un cuadradito. sí. Sí, ahí haces clic. Y ahora toco para el PowerPoint. Exacto. Ahí está. No, pero vuelvo y no las veo de vuelta. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Esto, cada vez que he hecho PowerPoint, siempre está mi hija al lado mío. Y bueno, hoy no puede ella. Digo, bueno, ayer estuvimos practicando cómo hacerlo. Pues yo siempre la tengo a ella, no me hago nunca problema. Pero bueno, quería compartir con ustedes esto. A ver, ¿cómo tengo que hacer acá? Poner para pantalla completa. F5, ¿no? Sí, si no en la pantallita esta que tenés arriba. Ahí está. Arriba Ahí está. Bueno, ahí haces clic. Bueno, Jesús es el camino, dice la verdad y la vida. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes en esta tarde. Pensando en estas tres palabras. Y saben, veía de la cantidad de caminos que vemos, que transitamos a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Caminos de rutas solitarias, vemos caminos de trenes, donde pasa el tren, vemos caminos por los que vamos, vemos el desierto, muchos caminos que transitamos cada una de nosotras, a veces con dificultades, a veces con problemas. Pensaba cuando hablábamos de caminos que muchas veces en los que pasamos por pruebas y situaciones difíciles. En la Biblia habla de un camino que se llamaba el camino real. Esto lo encontramos en Números 20:17. Este camino del que habla aquí en Números era la historia de Moisés cuando él lleva al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Aquí vemos en este mapita que este camino real era un camino largo que llevaba desde el Golfo de Aqab, ahí en el Golfo Pérsico, sería lo que es hoy,
hasta Damasco. Era un camino largo y que iba por entraba a distintas ciudades. Ellos transitaban ahí mercaderes, pescadores, gente que quería comprar y vender, y a su vez también servía para pasear, ¿sí? Cuando Moisés quiere pasar por este camino real, manda a personas a pedirle permiso al rey de Edom, a pedirle, vamos a leer la cita bíblica, está en Números 20:17, ¿sí? Y dice, en Números 20:17, está hablando aquí de los años de peregrinación, en el capítulo 14, y ahí va contando, y aquí cuenta cuando Moisés le pide al rey de Edom que quiere pasar por ese camino. Miren, vamos a leer el versículo 20:17, le dice, te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado por tu territorio. ¿Y qué le dijo este rey? No, ustedes no van a pasar por mi camino. Y si llegan a pasar, los voy a esperar con armas. Les voy a lastimar, los iba a dañar. Así que no van a pasar por mi camino, ese famoso camino real. La palabra camino en la Biblia está muy escrita por muchos lugares, todo el tiempo hablan de caminos. Muchos hombres y mujeres en la Biblia hablan de ir de un lado para otro, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan el apóstol Pablo cuando habla de que él iba de camino de Emaús? Y de pronto, dice, se detuvo porque Dios lo llamó. Aileen, ¿me puedes abrir aquí, por favor? Discúlpenme que acá viene mi técnica. Pensaba eso, ¿no? En Pablo, por ejemplo, del camino de Emaús. Después pensaba en Bartimeo. ¿Se acuerdan que dice que estaba sentado junto al camino cuando escuchó que venía el Señor Jesús, cuando el Señor pasaba? Después también pensaba en la vida de los... Sí, aquí me quedé. En la vida de los apóstoles, que tanto caminaron, tanto anduvieron ellos por ahí. Muchísimos ejemplos en la Biblia. Por eso en esta tarde quería compartir con ustedes una historia muy especial, donde habla de una cena que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos. Una historia muy especial. Por eso habla también de este versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y saben, pensaba que ¿por qué el Señor dijo esa frase? Hay una razón para todo esto, porque hubo un acontecimiento muy grande que cambió, que marcó la humanidad para siempre. Y vamos al comienzo, la creación. ¿Sí? A ver, voy a ir corriendo. Yo soy el camino, dice, la verdad y la vida. El Señor dijo esto con una justa causa. Vamos a la creación. Fíjense, en Génesis 2, versículo 7 y el 18, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dio vida física, vida espiritual, vida eterna. Ellos tenían comunicación con Dios, comunión. Dios, se veían cara a cara con Dios. Pero ¿qué pasó? En Génesis 3, ellos vivían en comunión con Dios. ¿Vieron? Pero de pronto entró la tentación. Y ellos pecaron, desobedecieron a Dios.
¿Y qué pasó? Dios los echó, Dios los alejó, los sacó del Edén. Se cortó la relación que había con Dios. Ahí hubo muerte, muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. El hombre perdió toda la relación que tenía con Dios, se rompió. Pero para todo esto, aún a pesar de todas las equivocaciones que la humanidad tenía, que nosotros pecadores teníamos, Dios nos dio una nueva oportunidad. Dice 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios, un solo mediador, Jesucristo hombre. El Señor Jesús vino a nacer a este mundo. Vino con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Salvar a la humanidad. Él salvó a la humanidad. Y el Señor nació, creció, y a lo largo de 3 años, Él participó en muchos encuentros, enseñó, caminó, conoció gente. Muchos se acercaron a Él. Pero llegó el momento que el Señor Jesús se tenía que ir. Se tenía que ir el Señor, porque ya era el tiempo que Él, que su Padre lo llamaba. Cuando pasó todo esto, vieron que nosotros cuando leemos en Juan, este versículo que yo les comparto, que es Juan 14, en el capítulo anterior de Juan, sería el 13, ahí se preparan para la última Pascua. Después el Señor está ahí, le lava los pies a los discípulos, Él predice la traición de Judas, y llega el momento en que Él, seguramente que ha sido esto después de comer, me imagino cómo habrá sido, se encontró con los discípulos. Y claro, los discípulos necesitaban hablar, seguir charlando con el Señor. Imagínense una cena. ¿Qué hacen en una cena? Hablan de cosas que vivieron, situaciones, están contentos, están alegres, pero el Señor Jesús sabe que les tiene que comentar algo, tiene que darles una noticia. Y les cuenta que Él se tiene que ir. Vamos al Juan 14, por favor. Si ustedes me acompañan con la lectura. Recuerdan, bueno, entonces que el Señor predice la traición de Judas, predice la negación de Pedro, y llega el momento en que el capítulo 14, desde el versículo 1 vamos a leer hasta el 6. Dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, pues voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y saben, cuando yo leía esta historia y leía comentaristas, decían que muchas veces nosotros utilizamos estos versículos para evangelizar, ¿vieron? Y está perfecto, uno los puede usar para evangelizar, pero en realidad acá está hablando, Jesús le habla a los discípulos que conocían de Dios, que creían en Dios y seguían a Jesús, eran seguidores de Jesús. Ellos eran llamados, no sé si ustedes saben, ellos eran llamados los del camino. ¿Sabían ustedes? Todos los llamaban los del camino. Cuando Saulo, antes de ser Pablo, los perseguía, él decía, si encuentran a los del camino, tómenlo y arréstenlo. Ellos eran los discípulos, ¿sí? Los del camino. Y como les decía, esta porción bíblica es la historia de estos discípulos con el Señor Jesús, donde hay, los anima. Tengo mis perros, miren, me entran entran los perros por el costado. Bueno,
Jesús les habla, los reúne y les cuenta, les dice que se va a ir. Por eso les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Fíjense con qué amor el Señor Jesús les hablaba, ¿sí? Él los reúne allí y les cuenta lo que va a hacer. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo les hubiera dicho, os lo hubiera dicho, dice. Pero fíjense cuando el Señor Jesús les cuenta esto, los discípulos tienen incertidumbre, porque imagínense un grupo de hombres que durante 3 años estuvieron cerca del Señor, les enseñó el Señor Jesús todo a ellos, los fortaleció seguramente, los animó, los ayudó, crecieron, se equivocaron, volvieron. Siempre el Señor Jesús los cuidó, los protegió y estuvo siempre con ellos enseñándoles. Pero de pronto Él les dijo, me tengo que ir. Y lo primero que sienten ellos es incertidumbre, porque ¿cómo se va a ir el Señor? Dice que la palabra incertidumbre, yo la buscaba en el diccionario, y dice que es un estado anímico que se produce ante la falta de información sobre un hecho futuro. Eso sintieron ellos, incertidumbre. No sabían qué podía pasar. Sintieron tristeza. Tristeza porque iban a quedar solos. No sabían cómo seguir. Sintieron miedo, sintieron turbación. ¿Vieron cuando dice, no se turbe vuestro corazón? El corazón es el centro de las emociones. Por nuestro corazón pasa todo. Todo lo que vivimos, sentimos, pensamos. Lo que hablamos somos nosotros, las emociones. No se turbe vuestro corazón. Ese no se turbe es como un llamado de atención, no mal, sino de buena manera, de la mejor manera. Déjense de estar preocupados, no se turbe vuestro corazón. Yo me voy, pero voy a volver, porque les dice acá, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor iba a prepararles un lugar. Y los discípulos, imagínense el miedo que tenían, el susto que tenían. Pero el Señor los anima. Él les dice dice, pero si me voy, y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Me voy, pero voy a volver. O sea, la separación iba a ser temporal. Pero imagínense a los discípulos lo que vivieron y lo que sintieron. En el grupo que ellos eran, me imagino que habían de diferentes temperamentos y caracteres. Entonces, algunos, o en su gran mayoría quizás, se encerraron y pensaron para sus adentros, y cómo se guardaron. A algunos se les habrá caído alguna lágrima seguramente. Están los silenciosos, que sufren en silencio, pero están los otros que hablan. Y este fue el caso de Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues vamos a saber el camino? Imagínense. Vieron que las reacciones son distintas en los temperamentos de cada uno. Hay personas que ante las dificultades, los problemas se abatatan, se cierran. Y hay otras personas que actúan. El miedo los hace actuar. Y seguramente que este habrá sido el caso de Tomás, porque él ante el miedo y toda esta incertidumbre, la tristeza, el miedo que tuvo, él dijo, Señor, ¿pero dónde? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? Imagínense, sintió eso, pero el Señor Jesús los anima, ¿sí? Cuando él le pregunta, le dice, Jesús le dice, yo soy el camino. Cuando le dice, ¿cómo pues sabremos el camino? ¿Cómo podemos saber el camino? Y el Señor Jesús le dice, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Yo soy el camino. El Señor. El Señor tenía autoridad. Tenía autoridad para decir lo que dijo. El Señor le dijo esto. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se acuerdan al comienzo? En el comienzo no había dificultades, problemas, porque el hombre no vivía en comunión con Dios, pero
ahí el Señor Jesús todavía no aparecía, no estaba. Y la relación del hombre y la mujer, el primer hombre y la mujer, con Dios, era de lo mejor, hasta que pecaron. Se cortó la relación, no hubo nadie más que se acercara. Dios se alejó y nadie podía acercarse a Dios. Y apareció su Hijo, Dios preparó todo. Él por eso tenía la autoridad para decir, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Hoy en día escuchamos filosofías, escuchamos grupos, sectas, grupos de personas que dicen que los van a llevar al cielo, que ellos son el verdadero camino, que si ofrendan mucho van a tener un lugar privilegiado en el cielo. Que si dan buena ofrenda, van a tener un espacio especial. Tantas cosas, dicen. Nosotros sabemos que no es así. Dios tiene a su Hijo, el Señor Jesús. Él es el único. Él es el único mediador, ¿sí? Por eso el Señor Jesús tiene autoridad, por eso dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad, dice el Señor Jesús. Yo soy la verdad. El Señor, ¿dónde encontramos la verdad? La encontramos en su palabra. Nosotros decimos que lo contrario de la verdad es la mentira. Pero Jesús no miente. Jesús no miente. Él tiene toda la autoridad y las enseñanzas que Él entregó a lo largo de esos 3 años fueron santas. Las enseñanzas fueron santas, fueron puras, fueron verdaderas, fueron justificadas y fueron confirmadas por Dios, su Padre. Y también fueron profetizadas, porque en el Antiguo Testamento, antes que naciera el Señor Jesús, ya se hablaba de Él y de su venida. Dice Colosenses 2:3 que en Él, en Jesús, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Jesús es la verdad. A Él podemos llegar. Dicen que los hebreos no conocían la verdad. Ellos no creían en Jesús. Ellos decían que no había nacido todavía Jesús. Ellos utilizaban la palabra verdad para explicar y para contar sobre las obras y la creación de Dios. Ellos decían eso, que la verdad estaba en eso, en la creación de Dios, y ellos lo podían explicar de esa manera. También sabemos que los fariseos no lo querían a Jesús, y decían que Él era mentira, que lo que Él decía no era cierto, que Él no era hijo de Dios. Entonces siempre lo molestaron, lo injuriaron, permanentemente estuvieron en contra del Señor Jesús. Pero nuestro Señor Jesús Él es la verdad. Y ellos la rechazaron. Nosotros sabemos que desde los tiempos de Jesús hasta el día de hoy, hay mucha gente que todavía rechaza al Señor Jesús. No se acerca, no cree. Imagínense para ellos, hermanas. Ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Ellos tenían algunos escritos, los de Moisés. Los judíos, los israelitas creían mucho en lo que Moisés había escrito, pero no había nada. Imagínense la fe de ellos, cómo Jesús trabajó su fe, cómo les enseñó, cómo los ayudó y cómo los fortaleció. Nosotras hoy tenemos la palabra de Dios, nosotros tenemos su palabra es verdad, dice un versículo bíblico. Y esa es la manera de acercarnos a Dios y a conocerlo, leyendo su palabra, sabiendo que la palabra de Dios es pura, su palabra es verdad, su palabra está justificada, la sangre de Cristo justificó. Pensaba en esta tarde si hay alguna amiga escuchándonos que sepa que Jesús es el camino. ¿Sentís necesidad de acercarte a Dios? Jesús es el camino. No hay otra persona. Solamente a través de Él, aceptando a Cristo por fe en tu corazón, podrás tener esto, es saber que hay un camino, hay una verdad y hay una vida.
y que Dios espera a todos y cada uno de los que quieran acercarse a Él. Dice el Salmo 25:5, encamíname en tu verdad, enséñame. ¿Cómo nosotros somos enseñados? A través de la lectura de la palabra. Nosotros sabemos que ahí conocemos todos los días un poquito más a Dios, cómo es, cómo piensa, cómo siente, qué piensa de nosotros cuando actuamos bien, qué piensa de nosotros cuando actuamos mal. Nosotros ahí, en este libro, su verdad, tenemos las enseñanzas como para fortalecernos cada día. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Él es la vida. Por eso debemos creer en Él, que Él es la vida, Él nos da vida eterna. Dice Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y nosotros sabemos que eso es verdad. Nosotros transitamos este mundo, vamos de camino al cielo. Me acuerdo, a veces sabía decir mi mamá, cada día que pasa es un día menos que me falta para ver al Señor. Y yo cuando era chica no lo entendía. Y saben, ahora que me he hecho grande, cada día que pasa le digo, Señor, un día menos que falta para verte. Y a veces hay personas que le tienen miedo a crecer, a hacerse mayores, a hacerse grandes y a morir. Tienen miedo a la muerte. Pero el Señor dice acá, yo soy la resurrección y la vida. Si vos crees en mí, cuando mueras, vas a estar conmigo. ¿Sí? Dice Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Fíjese, y no tendrá sed jamás. El Señor siempre, siempre, siempre nos va a sostener. Siempre va a estar a nuestro lado. Nosotros debemos creer. Me hacía esta reflexión cuando pensaba acerca de todo esto. Me preguntaba, me hacía yo las preguntas. Y dije, la voy a hacer a cada una de mis hermanas para que ellas lo piensen también. ¿Cómo está tu corazón hoy? Yo me hice la pregunta para mí acá. ¿Por qué? Porque yo la estoy leyendo, pero ustedes que la están leyendo en sus casas, es para ustedes también. ¿Estoy caminando sin rumbo? Jesús es el camino. ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasa? ¿Qué me falta para seguir al Señor? Recuerdan que les decía que esta porción bíblica es para nosotros los cristianos, para los seguidores de Jesús. Nosotros también somos seguidores de Jesús. Estoy caminando sin rumbo. ¿Qué me falta? Acudir al Señor. Erré un poquito el camino, me desvié, vuelvo al camino. Él es el camino. Estoy confundida, no sé qué hacer, cómo pensar, no sé qué decisión tomar. Jesús es la verdad. En Él vamos a encontrar la verdad. No hay otra. Estoy desanimada, sin fuerzas. Jesús es la vida. De Él vamos a encontrar, en Él, mejor dicho, vamos a encontrar las fuerzas para seguir. ¿Hay desánimo? Entreguemos nuestras cosas a Dios. ¿Estoy confundida? Presentemos nuestras dificultades a Dios. ¿Saben una cosa que he aprendido yo a lo largo de estos años de vida cristiana y cada vez es más certeza en mi vida, es aprender a orar específicamente? Vieron que a veces uno ora, te pido por todos los enfermos y te pido por todos, hermana, te pido por tal. Señor, tengo que hacer esto específicamente. Señor, mostrame lo que tengo que hacer. Señor, me gustaría viajar
a tal lugar, Señor, si está en tu voluntad. Esa frase, si está en tu voluntad, ¿cuánto nos cuesta, hermanas? ¿Cuánto nos cuesta pedirle a Dios, Señor, en tu voluntad? Nosotros la hacemos a nuestra manera, a nuestra voluntad. ¿Y cuántas veces nos va mal? ¿En cuántas veces? ¿Cuántas cosas que hacemos? ¿Por qué? Porque vivimos a nuestra voluntad. Es de cada día, hermanas, esto. No es que, bueno, yo ya aprendí a vivir en la voluntad del Señor, pum, sigo con otra cosa. No, es todos los días renovarnos en el Señor. Jesús dice, yo soy el camino que deben seguir. Dice, yo soy la vida que ustedes deben anhelar. Yo soy la verdad que ustedes deben creer. Hermanas, el camino es Jesús, siempre. Y debemos anhelarlo, de estar. Debemos seguir. Cuando Jesús le habla acá a los discípulos, les dice, pero yo me voy a preparar el lugar, pero vendré a buscarlo. O sea, estén preparados, estén preparados porque yo voy a venir en cualquier momento. Voy a venir a buscarlos. Y Dios hoy nos habla a nosotras también, que debemos estar preparadas, porque el Señor va a venir y va a venir pronto. Recién Mimi hablaba de justo la lectura, por eso digo, el Señor cómo preparó las cosas, porque cuántas cosas vivimos hoy, la pandemia, la pospandemia, la gripe con no sé qué, que la hepatitis ahora, y uno empieza a mirar las cosas del mundo. Cuando debiéramos darle la vuelta a la historia y decir, el Señor pone estas cosas por algo. Recuerdo cuando mis chicos iban creciendo y que vieron que la adolescencia de ellos siempre tienen dificultades, que piensan que esto, que no me sale, que no voy a poder. Y siempre les decía a ellos, pero si el problema es este, no te quedes con el problema de este lado acá, que este es el problema y no podés salir. ¿Por qué no pegas la vuelta? Y míralo desde otro lado. Y lo vas a encontrar. A lo mejor tenés la salida desde el otro lado. Nosotros sabemos que la pandemia es algo que el Señor permitió, más allá de todo lo que pueda suceder. Dios lo permitió en su soberanía. Pero no podemos quedarnos en que no vamos a poder más, que no vamos a poder salir, de que no nos vamos a poder juntar, que no vamos a poder ir a la iglesia. Y es verdad, hermana, ¿cuánto nos cuesta asistir a la iglesia? Jesús nos dice acá, yo soy el camino, síganme. Ustedes deben anhelar estar en comunión, estar con otros hermanos, poder cantar, poder alabarle. Yo soy la verdad, dice. Deben creer ustedes, deben creer en la verdad. Él es la verdad. Nosotros, ¿dónde aprendemos esto? En la iglesia, con otros hermanos. Tenemos las enseñanzas que nos ayudan a crecer. Principalmente eso, que juntos podemos crecer. En un mundo convulsionado como el que estamos viviendo por estos tiempos, las guerras, ¿se dieron cuenta que ya la gente se olvidó de la guerra de Ucrania? Si ustedes prenden la televisión y ven en un noticiero, ya casi no se habla. Pero ya hay gente que sigue muriendo. Hermanos nuestros que han perdido todo y muchos han muerto. La guerra sigue. Esta imagen es muy simbólica. Pensaba, así es, el mundo vive hoy así está su casa, así está su vida.
convulsionada, prendida, ardida, fuego en el pecado. Nosotros somos la luz de esperanza para poder llegar a ellos. El Señor Jesús, cuando se iba, les dijo: yo me voy, pero voy a volver. Les dejó un trabajo a ellos. ¿Qué les dijo? Ir y hacer discípulos, busquen a gente para que puedan, muchos más puedan crecer. Como que les dio una inyección de ánimo. No se queden en la tristeza. Esto también es para nosotras. No nos quedemos en la tristeza. Que las cosas siguen mal, ¿sí? Fíjense. Pero nosotros sabemos que tenemos esperanza. ¿Qué dice Dios acá? Confíen. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor. Cada día fortalecer más nuestra vida. Confíen. Están pasando por dificultades, confíen. Yo les dije esto para que encuentren paz en mí. Esta es una versión hermosa, por eso la cambié a la de Valera. Yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir. Vieron que dice: en el mundo tendréis aflicciones, dice la Reina Valera. Pero confíen, yo he vencido al mundo. El Señor está en control de todo, hermanas, de todas las cosas. En su soberanía Él permite cosas que a veces decimos: ay, ¿por qué esto o lo otro? Dios lo permite. Y nuestros oídos espirituales tienen que estar atentos. Dios nos cuida. Siempre, hermanas. Estemos bien espiritualmente, estemos medias confundidas, estemos decaídas, Dios nos cuida siempre. Y está a nuestro lado. Y Él nos anima cada día a seguir. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en manos de Dios o en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Ustedes lo creen? Sí, ¿no es cierto? Lo creemos. Él nos da paz. Cuando seguimos el camino que Dios nos da, Él nos permite caminar, Él nos da paz. Cualquier cosa puede pasar a nuestro alrededor, pero Dios nos da paz y nos da gozo, a pesar de las circunstancias que vivamos, ¿sí? Él nos da paz. Nos da libertad. De cada día, nos dio un día cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nos dio la libertad de dejar de vivir en la esclavitud del pecado, pero nos da libertad cada día para poder seguir. Él sana nuestras heridas. Él nos da eternidad. Tenemos seguridad de que el día que transitemos y caminemos este mundo, nuestra vida acaba de terminar. Recuerden que recién lo pidió Sally. Nuestra vida acabará, como decía ella, las hojas caerán. Es el tiempo, busca a Dios. No solamente para los que no tienen a Cristo en su corazón, también para nosotras, hermanas. Cada día debemos buscar a Dios. Él es nuestra prioridad. Él nos salva, nos salvó y nos salva cada día. Él nos perdona nuestros pecados, porque a veces los cometemos. Él perdona nuestros pecados cuando vamos, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos da esperanza. Nos da una esperanza futuro. Tenemos que creer. Él va a venir. Él va a venir a buscarnos. Y saben, como dice la palabra de Dios, ¿dónde me va a encontrar el Señor? ¿Dónde voy a estar yo cuando Él venga a buscarme? Dice ahí, Él nos da gozo. No lo veo porque justo me tapa la... A ver. Él nos da gozo.
¿Sí? A pesar de las dificultades que tengamos, vieron que uno no anda caído, entristecido, porque nos pasó, qué sé yo. No, seguimos caminando, el Señor lo permitió, y Él nos da la fortaleza para seguir adelante. Él restaura nuestra vida. ¿Sí? Hay algo que cambiar, que sanar. Él restaura, acompaña nuestra vida, y Él nos guía cada día. Vamos a leer, si ustedes me permiten y quieren compartir conmigo este versículo, si ustedes lo buscan en sus Biblias. Acá esa versión me encantó, pero me gustaría que cada una desde su casa pudiéramos juntas leer este versículo. ¿Sí? Filipenses 4. Yo voy a leer el primero, que es el versículo 6, y después todas juntas vamos a leer el versículo 7, ¿sí? Acá dice el versículo 7, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Sí? Yo leo el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y acá leemos todas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermosa promesa, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta versión dice, la paz de Dios cuidará su corazón, o tu corazón, y tu mente, mientras vivas en Cristo Jesús. Lo podemos hacer personal. El Señor nos va a dar paz, a pesar de todas las circunstancias que vivamos. Lo mismo hizo con los discípulos. Él les dijo, yo me voy, pero voy a volver. Pero Señor, confíen. Así como les habló a los discípulos, hoy Dios nos habla a nosotros. Sea lo que sea que estemos pasando, dificultades, problemas, ¿hay incertidumbre como le pasaba a los discípulos? Confíen, busquen a Dios, dice. Dios dice, búsquenme. Si me buscan, me encontrarán. Decía el versículo, decía la frase que leyó Mimi, mejor dicho, dice, velad y orad para que no entren en tentación. ¿Qué nos queda a nosotras como hijas de Dios? Esperando la venida del Señor, así como los discípulos. A nosotras también tenemos que esperar, tal cual ellos. Velando y orando. Velar, o sea, estemos atentos y oremos. Y a la vez, mientras caminemos por este mundo, que podamos ser luz para alcanzar a otros. Hay mucha gente a nuestro alrededor, familias, parientes, compañeros de trabajo, vecinos, a los cuales debemos alcanzar. No nos quedemos en el dolor, en la tristeza de lo que nos pasa, sino que mientras el Señor está preparando su venida, nosotros tenemos un camino para recorrer. Es entregar el mensaje de salvación a todos los que necesiten de Dios y desean acercarse a su presencia. Hermanas, esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias por escucharme. Espero que sea de bendición para ustedes. Para mí verdaderamente que lo fue. Gracias.